Teresa Álvarez. Sí, Sí, porque yo he estado mirando ahí en Facebook un poquito para documentarte claro. con respecto a lo que a ti te gusta escribir. Y a mí se me ocurre una cosa, porque estamos locos, ¿cómo nos metemos en esta vorágine De escribir, de escribir? De escribir? ¿A no ti lo cómo sé. se te ha ocurrido? Vamos a ver. Naces con alguna inquietud de eso y se nota. A ver, yo escribía cartas a mis amigas cuando me iba de vacaciones muy largas y todo el mundo, ¿pero dónde vas escribiendo eso? Incluso escribo WhatsApp demasiado largos y emails también, cosa que no se lleva, muy explicativos, porque el resumen también es un logro, o sea, hay que condensar. Pero que, ¿cómo nos metemos en esto? Pues no lo sé, nos gusta. Sí, sí. Es una circunstancia, una consecuencia natural de leer, de hablar con las personas, de pensar y dices, pues lo voy a poner por escrito y al final pues te vas metiendo en una idea, en otra y quisieras que alguien lo compartiera, ¿no? Claro, pero eso es por la inquietud que cada uno de nosotros, entiendo yo, Sí, llevamos dentro y que crees que a lo mejor tienes ideas que no las puedes silenciar dentro de ti, verdad, sino que tienes que transmitirlas por si alguien tiene a bien claro, eh, compartirlo, pensar, compartirlas, sí, leerlas, entenderlas e informarse. Porque yo no sé, en tu caso me imagino que por lo que antes he escuchado en tu entrevista, eres bastante, digamos, es una persona que está especializada en la época de los Borbones, pues ¿no? no creas, es en la novela, esa novela Noche de Esa, Máscara. Intenté especializarme para escribirla, sí, 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 pero soy economista, no soy historiadora ya, ya, y ya, vivo en el siglo XXI y antes en el XX, o sea, sí, sí, pero sí, bueno, me gustó escribir sobre, no creas que soy especialista de una persona historiadora me puede hacer preguntas complicadas, porque no he querido, ya. he querido ser fiel a la realidad histórica, pero sobre todo transmitir una idea de ficción de personajes un poco secundarios basados en los principales que se ajustara un poco a la realidad. Pero no soy especialista. Ya, pero es muy curioso que siendo economista Sí, te hayas, digamos, zambullido en en la eso, sí, época de los primeros Borbones, ¿sabes? sí. Porque Eso, es una sí, época un sí, poco sí, sí, olvidada y me sí, pareció sí, que sí. podía estar bien. De todas formas, los Borbones a mí, que yo no soy nada realista ni tengo sangre azul ni en absoluto, Ya, 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 pero ya. un poco eh, eh, desbordada por haber estudiado, como antes le decía a Gustavo, en la historia por reyes y por guerras, por haber leído muchísimos cuentos de hadas y de príncipes y princesas, Sí, 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 sí. pues me fascina el mundo de la realeza, al que ni por sueños toco ni conozco a nadie. Pero, mira, mis hijas son princesas. Tengo Sí. tres y siempre las he llamado Pues princesas. princesa. Te quiero decir que vivimos en un mundo monárquico sin quererlo y sin tener nada. Y los Borbones me persiguen porque en muchos relatos hablo de ellos. Hablo de Felipe Ya. V, de Alfonso XII, incluso de Alfonso XIII. He intentado ver sus vidas, no las justifico, pero tienen sus momentos también de amor al país, al Estado, tienen sus propios comportamientos porque la, las familias reales eh, se creen que son ellos por derecho divino, incluso las actuales, los que tienen que gobernar, y eso no es así, No, eso no, lo no. discuto. Sí, sí, sí. Pero sin embargo han gobernado y habrán hecho cosas buenas, pero que su mundo se está olvidando, tiene que dejar paso a otro, pero en la historia han sobrevivido y bueno, pues está bien contar sus historias, ¿no? Tú también Pues, haces novela histórica, ¿no? sí, yo también hago novela histórica y, digamos, de hecho, digamos, entiendo que todo nace tal vez por ser una frustración de un mal profesor, que no llegó a serlo, ¿sabes? Por decirlo así. Sí, me encanta la historia, me he dedicado durante toda mi carrera profesional a tocar muchos palos que son completamente diferentes a, digamos, a la docencia y al tema histórico, aunque nunca lo he dejado de lado, siempre ha sido una preocupación que he tenido, eh, porque yo, por ejemplo,
a diferencia de lo que tú decías de Reyes y Guerras, a mí eso es lo que menos me ha interesado a la hora de escribir. A mí, yo voy por el camino, es decir, el porqué. Sí. ¿Por qué? Yo tenía un profesor Causas. en la facultad que era de Historia Universal de Edad Media, y decía, no, los hechos evenenciales hay que ir al porqué. Dice, las guerras, decía, las guerras de religión no existen, son todo guerras económicas. Hay que ir al Pues meollo de todas esas guerras, decía. Y coger la historia como si fuese una guía telefónica en la cual figura el nombre, la dirección, el teléfono, pues a mí eso nunca me ha gustado. A mí me ha gustado el investigar el por qué ocurrían las cosas. sí, muy bien. Y es lo que me ha llevado durante, pues eso, prácticamente toda mi vida a ir a hacerme una componenda que en el momento que yo me quedase libre de mis trabajos importante que me daban de comer, sabía que me iba a dedicar a esto. Si tenía esa inquietud y lo sabía. ¿Has llegado a ese punto de sí, tener tiempo? Sí, porque yo entiendo que lo puedo hacer mal o bien. Cada uno escribe, puede ser que gustes a más personas, a menos personas, pero que haya rigor. Sí. En lo que cuente, sobre todo, que haya rigor. Ortográfico, o sea, histórico, de todo tipo. Que haya un rigor, que me dice, mira, este hombre me está contando una película, no, todo está soportado en datos. Sí. Y entonces esa es lo que a mí me lanzó. Fíjate, yo cuando hice la carrera de Geografía e Historia, que antes era 5 años, sí. Pues yo intenté estudiar historia medieval, ¿sabes? Pero como ya trabajaba, pues no podía alternar ciertas asignaturas de la carrera con el trabajo. Entonces me enfoqué en historia universal moderna. ¿Y qué ha pasado? Pues que he terminado especializándome en historia contemporánea, claro, sí, lo que son las cosas. Y en especial en historia del siglo XX. Muy interesante. Es decir, preguerra, guerra y posguerra. Esas son digamos, mis aficiones y mi obsesión. O sea, que haces novela histórica. Sí, porque ya se ha convertido en una obsesión, en mi caso, ¿sabes? Te tienes que documentar y leer para poder escribir. Sí. De hecho, cada novela, pues a lo mejor me puedo tirar con ella 3-4 años hasta que ven la luz, ¿sabes? Dime, ¿cuál es tu última novela? Pues Objetivo Birmania, es la última. Y dirás, ¿y por qué Objetivo Birmania? Claro, porque Objetivo Birmania y un grupo de música, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ya. Pero si recuerdas, Objetivo Birmania fue la película que pusieron en la madrugada del 19 al 20 de noviembre no lo sabía. Del 75, cuando pararon prácticamente todas las emisiones televisivas a la espera de que se muriera y que emitieran el comunicado, y pusieron el Objetivo Birmania. Pues, entonces, no sé de qué trata la película, tratará de Birmania. Es una guerra de la Segunda Guerra Mundial. Claro, una batalla. Efectivamente, en la zona de Indochina. Sí. Los japoneses y los americanos, ¿sabes? Sí, que no tiene mucho que ver ni antes ni ahora, pero bueno, pero es importante. Pero para mí supuso el final de una época y el inicio de una época que presumiblemente iba a ser mejor, ¿sabes? Sí. Fue mejor. Bueno, sí, ha sido mejor. No seamos tan tacaños. No, ha sido mejor, pero podía haber sido mucho mejor. Sí. Vale, sí, podía haber sido mucho mejor. O peor. También, ¿eh? O peor, sí. Con Gustavo, no sé. Sí, hombre, todas las, digamos, los visos que había es que fuésemos a mejor. Sí, había pero fue una mejora tutelada. Una ilusión general. Una mejora tutelada, entonces, bajo mi punto de vista. Sí, yo también lo veo. Traer la democracia a un país Después de es muy 40 importante, años, importantísimo. Después de 40 años, con un monarca, habían pasado 2 generaciones
que no conocían ninguna monarquía, solamente conocían a un dictador, Sí, y además el último monarca tuvo que salir por patas, dejando a la familia real sí, aquí para sí, sí, sí. por lo que pudiera Alfonso ocurrir. XIII, sí. Sí, sí. Así que por eso yo las monarquías, ¿qué quieres que te diga? No, No, claro, no sí. son de mi No, sí, yo gusto, también, no yo son digo, de mi pero ¿por qué agrado. la monarquía si no tengo ningún interés? Pero bueno, existen, Existen De- y debes saber de ellas porque la historia te la enseña a historia te través va de todo, determinando. claro. Y luego hay mucha gente que le gusta, incluso países tan republicanos como Francia o Estados Unidos, en realidad les gusta ver la revista Hola Sí, y sí, ver sí, sí, ahí sí, sí. cómo se gastan el dinero las distintas Sí, monarquías. sí. O sea, No, claro. que les gusta, porque Porque le da un tinte de es, prestigio y de glamour y demás que es les que es lo encanta. que tenemos, nos gusta el glamour. Nos Y nos gusta gusta el lujo. el A ver, lujo y el glamour. ¿Y quién tiene el lujo y el glamour? claro, Pues los monarcas y la aristocracia, por que es supuesto. la que se arrima a la monarquía. A ver, yo he disfrutado en Noche de Máscaras, que es la novela del siglo XVIII, describiendo el Palacio Real, porque me encantaría haberlo visto. He visto Versalles, me gustaría haberlo visto en ese momento, porque el lujo, el derroche, los vestidos, esas fastuosas cenas con toda esa cubertería que ves en los museos y Sí, tal, sí, y que no tengo en absoluto, pero me gusta verlo, sí, lo sí. confieso. Me gusta ver el lujo, que no puedo Sí, tener, sí, sí, no sí. puedo tener. Bueno, es que el lujo ha existido, existe y existirá, ¿sabes? Existirá. Me gustaría ser, por un día, ser rica, no sé, tomar un avión, ir a comer a los mejores restaurantes. No lo sabría hacer, porque no tengo costumbre, pero a lo mejor por un día, ¿verdad? Sí, sí. Aprovechar. No sabría qué hacer, pero el tema del lujo es fascinante, es fascinante. Acuérdate que hace muchos años, cuando la televisión en España era en blanco y negro, Sí. había un programa que se llamaba Reina por un día. Reina por un día, efectivamente. Era yo muy Acuérdate. pequeña. Sí, Sí, a lo mejor disfrutar por un día esa forma de sí, vivir sí. sería curioso. Sería curioso. Además tendrías que tener el derecho a poder elegir, es decir, ¿continúo o no continúo? Continúa. Yo no continuaría. Ya te digo que no continuaría, porque tiene que ser muy pesado que tengas a tu espalda siempre un guardián. Y que vas al cuarto de baño, te está mirando alguien. Vas a escaparte un momento de tu vida profesional y ya te están persiguiendo y vigilando. Yo prefiero la libertad absoluta. Ahora, el lujo debe ser interesantísimo un poquito. Pues yo como nunca he tenido lujo, tampoco... Tampoco los No, anhelas. yo me conformo con tener, pues Sí, para mis pequeños vicios que son los básicos y los normales de sí. cualquier persona, no aspiro a nada más. A vivir, A simplemente vivir, a a vivir. vivir. Y si un día me puedo tomar un café como ahora, me Sí, tomo un café. exacto. Y si no, no me lo tomaré. Aprovechar, Sí, aprovechar todas las circunstancias. sí, 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 Entonces, sí. Yo creo que de ahí se saca más regusto a la vida que sí, cuando te lo dan todo hecho, claro. ¿sabes? Porque tus personajes, cuando tienen, tus personajes también serán ricos o tendrán poder. ¿Son Eh, felices? Generalmente mis personajes no ha habido ninguno rico. No había Desgraciadamente ninguno, ninguno. hasta el día de hoy no. Hay que introducirlo también, hay que introducirlo. No, Era- eran producto de su época, Claro, ¿sabes? sí, del pueblo llano, Sí, ¿no? sí, sí, eran producto de su época. No, claro, claro, sí. Que en Yo un también futuro a lo sí. mejor, de momento no. Está bien porque es el que conoces, ¿no? Igual que yo. Sí, sí, Yo sí, puedo sí. hablar de los personajes un poco secundarios que son el pueblo llano y que son los héroes de la fiesta, claro que sí. Mira, a mí me han contado historias de personas normales que aparentemente la fachada es una persona de lo más normal del mundo. Y luego tenían detrás de esa fachada había una vida tremenda, tremenda. Y eso es lo que me ha hecho investigar sobre esas personas, Sí, la mayoría fallecidas, ¿eh? Y a través de esa investigación crear historias. muy bonito. Crear historias y elaborar lo que para mí es la historia. La historia hay que contarla con los personajes de la calle, Por supuesto. Somos los que bajo lo mi hacemos, punto la de historia, vista, sí. que Sí, es los que mueven el mundo. sí, es verdad. Y
y esa es la, Yo también digamos, estoy de acuerdo la, contigo. la visión que tengo yo de las Yo cosas. también creo que las personas normales movemos el mundo. Es importante que inventen una vacuna, es importante que Sí, sí, proclamen una guerra o proclamen la paz, pero también sí. nosotros podemos hacer mucha presión con nuestro comportamiento razonable. Creo que la humanidad es razonable en general. Luego hay algún loco por ahí, ¿no? Pero somos el pueblo llano el que configuramos. Y algo que antes he comentado también y que a veces los hombres no caéis en eso, nuestro papel en la historia es fundamental, como mujeres, No, no, que es no se que nos ha reconocido, pero ¿hubiera efectivamente, habido humanidad sin nosotras? Muy efectivamente complicado. tienes toda la razón del mundo. De hecho, en la primera novela, que se llama Libro de Familia, el que lleva el peso de toda la Sí, historia es una mujer. claro. Es, Sí, es, por decirlo así, es un canto a, al feminismo, sí, porque realmente en aquellos años difíciles de preguerra, guerra y posguerra, fue una mujer la que sustenta claro a que una sí. familia, es Sí, la que se echa encima claro. de ella El misma frente a de esa batalla, familia. estoy de acuerdo con eso, porque en todas las novelas, en el frente de batalla, cuando hay un tema de guerra, ahí están los héroes, el sufrimiento, los amigos muertos, los heridos. Sí, pero ¿y la población civil que sufre todas las consecuencias? Claro. Quién habla de la población civil? De las mujeres, de los hijos, de los mayores que sacan las cosechas adelante. Claro que sí. Que, por ejemplo, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial y en la Civil Española, las mujeres se colocan en todos los puestos de la industria y de los servicios, que luego vuelven a su casa porque llegan los hombres, los supervivientes, pero no se les reconoce. O sea, es complicado el reconocimiento. Yo, mira, reconozco que como escritora puedo describir personajes de mujeres porque son mi condición de una manera lógica, pero también la de los hombres, porque es que el mundo de los hombres es el que sale en todos los libros, Sí, con sí. lo cual yo me conozco las batallas, los problemas de los hombres, al final, además los hombres son muy transparentes también y los ves, pero para un escritor el personaje femenino que creo que es difícil, no lo abordan muchos, ¿eh? Sí, ¿qué opinas tú de Isabel de Castilla? De Isabel I. A ver, es una mujer que empieza su reinado con una guerra civil y bueno, tuvo mucha suerte. Además, en eso. Pero no la estás menospreciando. No la estoy menospreciando. Tuvo su papel, que no es un cargo ganado por mérito, sino por herencia familiar y encima por una guerra contra su hermano. Claro, Pero fue bastante inteligente efectivamente. y tuvo el acierto de casarse con un hombre al que quería. Él no le correspondía tanto, bastante inteligente. Y no me gusta, estoy pensando con una cabeza, con una mente del siglo XXI, que ella vive en el siglo XV. Estoy pensando que intenta arreglar los matrimonios de sus hijos, e incluso que cree en la monarquía y en la diferencia de clases como un dogma, y yo no creo en eso. Pero creo que se desenvolvió bastante bien, tuvo acierto en recibir a Colón, que no le recibían en ninguna otra corte, en superar los problemas matrimoniales y darlos por bueno, superó la muerte de su hijo heredero y también de su primogénita, y en general fue una buena reina, porque además de las pocas que en España es reina y no reina consorte. ¿Qué piensas tú de esa reina? Bueno, Peores cosas. ya tiene malos antecedentes, porque para llegar a reinar tiene que cargarse a los hermanos. Sí. Ya esos son muy malos antecedentes. Difíciles, sí. Entonces, bajo mi punto de vista, ahí digamos, el feminismo se puede ver de una manera o de otra. Claro, Sí, sí. desde luego ya sobresale Sí. sobresale como mujer, Sí. pero a costa Sí. de haberse erigido como reina, matando a sus hermanos e intentando gobernar, porque realmente cuando se casa con Fernando no hay una unidad, No. son dos reinos, cada uno reina Sí, en su terreno, sí, es por verdad. decirlo así. No era reina
consorte de Castilla, era reina, ¿Reina? pero sí lo era en Aragón, Claro. ¿sabes? Y Fernando, exactamente, justamente a la recíproca, Sí. pasaba lo mismo. En fin, es una historia de España que nos han contado de una manera, pero si metes un poquito el dedito y empiezas a Hay cosas que rascar, no gustan, a claro. rascar, le vas viendo las costuras a esa monarquía. Por Así que, supuesto. Pero bueno, es de las... bajo mi punto de vista. Es interesante porque ella, Isabel I y luego Isabel II, las dos Isabel, pues tienen un protagonismo en la historia, cosa que otras mujeres no tienen. Isabel II también tiene También lo tiene su suyo. aquel. Pero y el resto de los reyes, todos, a todos le podemos rascar. No, claro. Entonces, que ellas sí. pueden erigirse como reinas, tienen esa suerte, Sí, las sí. circunstancias las favorecen, y bueno, y son inteligentes también. Sí, no, desde luego, date cuenta que ella tuvo que sufrir, y su madre, que fue la regente, Cristina, Sí. tuvo que sufrir ¿Dices las la guerras. segunda, Isabel II? Sí, las guerras carlistas. Por Que supuesto. no Pues, fueron sufrir varias guerras moco tiene que de ser pavo, por horrible, decirlo así, de alguna manera. Pero en esa época había otra forma de hacerlo. Habría podido hacerlo de otra forma. Sí, se podía haber hecho. Si no hubiera metido la pata el hermano, el Carlos Hugo, Sí. que era hermano de, si no me falla la memoria, de Fernando VII, ¿sabes? Y quiso, digamos, hacerse con la monarquía, porque si Fernando VII era absolutista, el hermanito También, claro. no te lo pierdas. Podríamos elevarlo al cubo. A ver, ningún rey quiere renunciar a su poder. Efectivamente. Si hubieran renunciado, además, cuando gobierna Isabel II, llevamos casi un siglo de revolución en Francia, Sí. y a la monarquía no se le ocurre renunciar para nada. Entonces, hubiera sido muy distinto. Ahora, yo tampoco creo que la república en sí misma sea maravillosa. Mejor es posible, pero maravillosa no, pero tienes, mejor, bajo quizá. Mi punto de vista, sí. Tienes la libertad de que cada 4 años o cada 5, por si supuesto, no te gusta, te lo quitan del medio. No es lo mismo ser ciudadano que súbdito, pero desde a los luego. borbones no te los quitan ni con agua caliente. Claro, sí. Los reyes te los imponen y eso es el fallo. No estás en contra de una familia en particular, sino en contra de que se gobierne por herencia, por dinastía. Sí. Entonces, por ejemplo, bajo mi punto de vista, la forma que tengo yo de enfocar la historia es de esta manera. Es decir, a mí me gusta rascar bastante, sí. y algunas veces enfrascarme con un tocho de libros y de información, porque a mí lo que me gusta es contrastar. Me gusta contrastar de un lado y del otro. Sí, muy bien. Y luego, además, soy también asiduo del Archivo Histórico de Defensa. Puedes ir. Sí. Entonces, muchos expedientes y sobre todo consejos de guerra y demás, pues también... Hay que contrastar muchas cosas. Sí. Además, las vidas de las personas no son lineales. Lo que pensamos en la juventud igual se mantiene en la edad madura, pero se amplía o incluso se cambia por completo, y las personas tenemos derecho a cambiar, y tenemos contradicciones constantes, ¿no? Yo soy una mujer pacífica, pero mi marido dice, a veces discutes y te empeñas en cosas. Bueno, eso nos pasa a todos. O sea, me considero pacífica y luego estoy discutiendo por el tema de coloca los libros mejor. Te quiero decir, son contradicciones que tenemos, problemas que no sabemos resolver. Eso yo también lo sufro, ¿eh? Sí. En casa. Yo me imagino que ella, como él, también sufrirá otras cosas. Claro, sí, todo. Así que... Todo. La vida es un cúmulo de contradicciones, de oportunidades. Ahora estamos en nuestra asociación de escritores del barrio, que es una oportunidad muy buena y que está abriendo muchas expectativas, ¿no te parece? Sí. Yo te estoy conociendo también a Gustavo. Y puedes contrastar con unos con otros, porque no todos escribimos de lo mismo, y siempre amplías las miras que tienes. Y, coño, ¿se puede escribir de esto? Claro, y tiramos por tierra el tema de la vanidad de los escritores, que existirá.
sobre todo en los que tienen tantísimo éxito, bestseller y demás. Pero en los normales y corrientes que nos esforzamos por escribir, También lo tenemos, ¿eh? no tanto. También lo tenemos, aunque, Sí, aunque entiendo. no seamos conocidos ni previsiblemente se nos Ya. pueda conocer, ¿sabes? Es verdad, ese orgullo, pequeña vanidad, dice, Ya. lo que estoy escribiendo me parece interesante porque si no, no tendría la vergüenza de que otro Sí. lo leyera, pero también ponerlos las medallas no es lo ideal, hay que escuchar a los compañeros. No, desde luego. Hay que Lo que escucharlos. me dices tú es interesante, además tiene un interés. Bajo mi punto de vista es el siguiente. Yo escribo para enseñar, para intentar enseñar, Sí, para enseñar. por lo menos a intentar enseñar lo Sí. que yo sé. Sí, Rompiendo, digamos, las normas que, como te decía yo, que antes hablábamos, que la historia no se basa en la guía telefónica. no, Es decir, las batallitas, las guerras y tal, sino intentando profundizar y ver el porqué de las cosas. Y luego, por otro lado, me gusta novelarlo. ¿Por qué? Porque un libro de texto, yo entiendo, Es de más historia, arduo. es un peñazo sí, para mucha gente. Pero si se lo cuentas con historias, con amores, con con desamores, amores y desamores, con sí. rencillas, Sí, ¿a estoy la de gente le acuerdo. gusta? Sí, sí, sí. Vamos, le gusta. Entra Por lo menos a por mí me ahí. dicen que le gusta. Sí. Y es que además una novela no puede prescindir de una pareja Sí, afortunada o desafortunada en el Sí, amor, sí, o sí. de varias. A la gente Sí, sí. le gusta y es que y había muchísimos ejemplos y es continuo, o sea que le tienes que meter esa idea para que sea digerible, para que sea Sí, sí, digerible. sí, 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 sí. Y tampoco puedes estar todo el tiempo hablando de la pareja romántica esa, ¿no? Tienes que meterle muchísimos más Digamos temas. que esa pareja, por Sí, ejemplo, sí, va pasando de puntillas sobre, digamos, ese escenario sí, que es los hechos que queremos contar Claro. durante una época sí, o exacto. un tiempo, ¿sabes? Pero sí es verdad que eso le da adorno Sí, y le da a lo mejor una característica que es un entretenimiento sí, que de la otra forma, si fuesen solamente fechas y datos, sí, te terminas aburriendo. Coges el libro y dices, mira, claro. hasta aquí hemos llegado. Necesitas una historia familiar, Sí, 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 cotidiana, amorosa. Es más, eh, los autores necesitamos vivir esas experiencias sí, sí. para poderlas transmitir, para Bueno, que tienes un problema en el trabajo con tu jefe, un abuso de poder como en la monarquía, lo que sea, que tienes una desgracia, un problema con tu pareja, bueno, pues un malentendido que tus personajes también, si no lo hemos vivido, no lo podemos transmitir. no, pero ¿Y no te parece también una cosa? A ver, yo cuando tenía 17 años era muy, muy consciente de la naturaleza, el amor, te quedas como... pero no has vivido nada, pero quieres escribir, pero escribes muy mejor, creo, cuando has vivido todo eso. Entonces dices, vale, sé lo que se siente y lo puedo transmitir. No me lo estoy imaginando. Por ejemplo, ¿tú tienes hijos? yo tengo un hijo, sí. Si eres padre, y eso es muy importante, tus personajes pueden serlo, que te lo puedes imaginar, pero cuando lo has vivido, Sí, 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 sí. si has perdido a tus padres, tus personajes también, sabes el dolor y eso, la circunstancia de ser huérfano es muy profunda, ¿eh? O sea, te quedas que no sabes dónde agarrarte, tus personajes lo tienen que Y saber. luego también te da cierto fondo, porque tenemos, la mayoría ya tenemos cierta edad y hemos pasado por muchos, digamos, altibajos en la vida, Sí, que al fin y al cabo nuestros personajes también lo también, sufren. también. Una situación de un personaje que se te va a agotar el parking. Ah, pues vámonos. Es verdad. ¿Qué hace el personaje ese? Pues se pone en movimiento. No he mirado el reloj, estaba el café muy rico, la conversación también, Sí, pues es verdad. el tiempo vuela. Sí, es verdad. El tiempo vuela. El tiempo es flujito. Pues vámonos Pues entonces. muchas gracias. ¿Vamos? Ah, bueno, Pues muchas gracias a todos. A vosotros a ti también, especialmente. lógicamente.